Bienvenidos a la lección del capítulo 1, sección 5, medición y construcción de ángulos. Aquí lo que tenemos es un transportador y tenemos algunos rayos, o más bien algunos ángulos que necesitamos encontrar cuál es la medida del ángulo y también cómo clasificarlos. Empezamos con el A. El ángulo AOB empieza aquí en 0 y termina en 35. Así que vamos a usar nuestros colores aquí para poder visualizar cómo es este ángulo. Así que el primer ángulo viene siendo 35 grados. Así que la medida del ángulo AOB viene siendo 35. Y como el ángulo es menos de 90, viene siendo un ángulo agudo, porque es menos de 90. El siguiente ángulo es el ángulo AOC, que viene siendo este que está aquí en color rosa. El ángulo AOC es de 65, porque aquí está la mitad de 60 y de 70, así que este viene siendo 65. Así que la medida del ángulo AOC es 65 y como es menos de 90, viene siendo un ángulo agudo, porque todos los ángulos que son menos de 90 son ángulos agudos. El próximo ángulo que tenemos es el ángulo BOC. BOC viene siendo este ángulo que está aquí. Vamos a ponerlo en azul. Este ángulo de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer es tenemos que restar el ángulo de AOC y AOB, o sea, este ángulo grande menos este, el rosa menos el verde para que nos dé este que es azul aquí. Así que tenemos la distancia del ángulo o la medida del ángulo BOC viene siendo 65 menos 35, que nos equivale a 30 grados, que viene siendo un ángulo agudo. Otra manera de poderlo hacer es empezar aquí en 35 y contar cuál es la distancia de aquí a aquí. Así que en este caso viene siendo 30. El que sigue es el ángulo BOE. La medida del ángulo BOE. El ángulo BOE viene siendo este. Aquí está BOE. ¿Cuál va a ser esta distancia de aquí en amarillo? No sé si se puede ver ahí. Ahora, este ángulo, como todos lo estamos leyendo desde acá, va a ser todo este ángulo de aquí. Así que este ángulo mide aquí 145. Es el ángulo AOE. Así que 145 le vamos a restar el ángulo BOA. Entonces aquí sería 35. Le restamos 35 y me daría 110. Ahora, como este ángulo es más de 90 grados, este ángulo va a ser un ángulo obtuso. El que sigue es el ángulo COE. COE viene siendo este de aquí. Vamos a usar la misma medida de 145, pero esta vez le vamos a restar 65. 145 menos 65 me da un resultado de 80, que viene siendo un ángulo agudo. Ahora, el que sigue es el ángulo COD. COD viene siendo este ángulo de aquí. El ángulo D viene siendo 110. Y lo que le vamos a restar va a ser 65. 110 menos 65 viene siendo 45 grados. Okay. Vamos a verificar por si las dos. Sí, 45. Ok, 45. Que viene siendo otra vez un ángulo agudo. Ahora, el que sigue es el ángulo BOD. Ángulo BOD, que sería 110 menos
el ángulo 35, que sería 110 menos 35, me daría 65. Y como el maestro no sabe sumar, se equivocó aquí. Es 75. 110 menos 35 es 75, que igual viene siendo un ángulo agudo. Para que vean que sí me equivoco. Y el último es el ángulo AOE. Ángulo AOE, que ya podemos mirar aquí que son 145. La medida del ángulo AOE viene siendo 145 grados y viene siendo un ángulo obtuso. Ahora van a necesitar una hoja en blanco donde la van a partir a la mitad si están en clase y se las puedo proveer. Y en la página número 23 van a poner la hoja pegada así vertical. Y lo que van a hacer es de que van a dividir esta hoja en dos partes, puesto que vamos a hacer dos construcciones. Así que en la página 23, divídamela en dos y vamos a hacer la construcción de copiar un ángulo en el de arriba y abajo vamos a hacer el bisectriz de un ángulo. Y eso es en la página 23. Para eso vamos a necesitar nuestro compás y transportador. Empecemos primero con copiar un ángulo. Así que en este mismo ejemplo de copiar un ángulo, vamos a dividir este espacio en dos para así tener nuestro trabajo organizado. Vamos a dibujar un ángulo aquí. ¿Qué tan grande quieren ese ángulo? Pues ahí está en ustedes como lo quieran. Aquí yo voy a hacer un ángulo. Más o menos así. Ni lo medí. Y este ángulo va a ser, lo vamos a llamar ángulo A, B y C. Y lo que vamos a hacer es vamos a copiar el ángulo tal y como está. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil. Primero vamos a copiar, vamos a hacer la base que viene siendo esta parte de aquí. Vamos a poner un punto y vamos a hacer una línea, no se haga chueca, una línea para acá. No importa qué tan grande sea. Y pongamos la flechita aquí. Ponerla aquí, porque estos ángulos también necesitan tener su rayo. Ahora lo que vamos a hacer es este punto de aquí, vamos a llamarlo E. Vamos a hacer un arco del punto B y lo vamos a repetir en el punto E. Vamos a ponerlo más cerquitos para que se vea. Pero lo vamos a hacer el arco de la misma manera. Ahora lo que yo voy a hacer es voy a mover el papel y le voy a dar vuelta para que se nos haga más fácil. Voy a poner el pedacito del metal aquí en el B y voy a abrir el compás no necesariamente a ninguna distancia. Lo que les sugiero es de que muevan el papel, no muevan el compás. El compás nada más empújenlo para enfrente y solito va a calcar. Así que si lo hacen así, muevan el papel. Aquí va a estar el primer arco y sin abrirlo o cerrarlo, lo levantan y lo ponen en el E y hacen el arco más o menos de la misma distancia, sino un poquito más grande. Para que así ahora tengamos este arco y este arco que tienen el mismo radius. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a abrir el compás y vamos a medir la distancia de este punto a este punto. Así que vamos a medirlo, cerrarlo, abrirlo, como tengamos que hacer. Y vamos a medir a lo mejor que podamos. Como ven aquí, yo ya estoy midiendo. Ya lo pongo así de ladito para que con la luz a veces no se ve bien. Y vamos a medirlo, la distancia de aquí a aquí. Si lo quieren hacer de este lado, pues también pueden hacerlo. Ahora, ya que tengan esa distancia, vamos a poner el pedazo de metal aquí, el piquito, y vamos a hacer simplemente un arco pequeñito que intersecte el arco. No ocupa ser muy grande. Muchos les gusta hacer un círculo completo y la verdad no lo necesitan.
Ya que tenemos esa intersección, entonces vamos a poner el lápiz en donde está la intersección y vamos a alinearlo con el punto E. Ya que los tengamos alineados, entonces hacemos nuestra línea. Y prácticamente lo que hicimos es copiamos el ángulo que teníamos ahí. Así que vamos a llamar este punto D, E y F. Así que lo que tenemos aquí ahora, tenemos el ángulo B que es congruente al ángulo E, porque los copiamos. Así que este ángulo viene siendo congruente a este ángulo. Y ya copiamos el ángulo. Ahora lo que vamos a hacer es el bisectriz del ángulo. Ahora, para hacer el bisector del ángulo, necesitamos un ángulo. Así que hagamos un ángulo que sea de buen tamaño, porque si lo hacen muy pequeño, el ángulo va a ser un poquito más difícil en hacerlo. Así que vamos a hacer un ángulo como este. Tampoco lo hagan recto porque así no quedan muy bien que digamos. Ok, ya que tienen su ángulo, lo que van a hacer es que van a agarrar su compás, van a voltear el papel para que el ángulo quede como una V, más o menos así. Van a poner el piquito del metal del compás y van a hacer un arco, así. Pueden dejar el compás de la misma manera y ahora lo que pueden hacer es de este punto y de este punto van a hacer un arco de cada un lado y esos dos arcos se van a intersectar en medio, así. Aquí está uno y el segundo 2. Ahora, si se fijan, deberemos de tener una X en medio del ángulo. Ya que tengamos ese X en medio del ángulo, entonces vamos a alinear la intersección con el ángulo aquí, como el punto del ángulo, vamos a ver cómo se llama el vertex, y vamos a hacer una línea por en medio. Y este va a ser el bisector del ángulo, que significa que este ángulo y este ángulo son congruentes. Así que si los llamamos ángulo 1 y ángulo 2, el ángulo 1 va a ser congruente al ángulo 2. Ahora, miremos dónde van a ir los ejemplos. Es en la página 23. Ahora vamos a la página 24. En la página 24, aquí es donde va a ir el ejemplo número 1. Escríbanlo. Aquí va a ir el ejemplo número 2. Aquí abajito va a ir el 3. Ahora vamos a la página 25, donde tenemos el problema número 4 y número 5, pero vamos a hablar un poquito de esto. Tenemos aquí el postulado del transportador. Básicamente es la regla que nos deja unir la mitad de un círculo con los ángulos de 0 a 180. Es prácticamente lo que nos permite medir usando un transportador. Ya hablamos de las clasificaciones de los ángulos, el ángulo agudo, que es de 0 a 90 grados, el ángulo recto, que mide exactamente 90 grados, el ángulo obtuso, que mide de 90 a 180, a menos de 180, y el ángulo llano, que es un ángulo que prácticamente es una línea. Ahora, hablemos del postulado de la suma de ángulo. Este es muy similar al postulado de la suma de los segmentos, que si tienes un ángulo y tienes otro ángulo y los dos tienen un rayo en común, esos dos ángulos se pueden sumar para hacer un ángulo más grande. Así que funciona prácticamente de la misma manera. Empecemos los problemas ahora. Ejemplo número 1. Nombrar ángulos. Hay diferentes maneras de nombrar los ángulos. Un ángulo se puede nombrar con 3 letras. De las 3 letras, la segunda letra tiene que ser esta letra de aquí. Esta letra de aquí se llama la vértice.
esta vértice siempre debe ser la segunda letra cuando estás nombrando un ángulo. Si un ángulo no tiene más de un ángulo, puedes nombrarlo simplemente con una letra. Así que aquí dice, el farolero mide los ángulos formados por el faro en el punto M y los 3 botes. Nombra los 3 ángulos mostrados en el diagrama. Hay más de 3 ángulos aquí. Si empezamos con este ángulo de aquí, podemos nombrar este ángulo JMK. Si nombramos este ángulo de aquí, podemos nombrarlo ángulo KML. Y el ángulo grande viene siendo ángulo JML. También lo que podemos hacer es podemos hacer lo opuesto de estos ángulos, queriendo decir que podemos nombrar estos ángulos en orden en reversa, al revés pues. La K, M, J, ahí se me está saliendo en inglés. L, M, K y L, M, J. Esas son 6 diferentes maneras de la cual podemos nombrar los ángulos que tenemos en ese diagrama. Algo que no podemos hacer, no podemos llamar este ángulo de aquí, que viene siendo el grande, no lo podemos llamar ángulo M. ¿Por qué? Porque el ángulo M tiene 1, 2 ángulos que comparten la misma vértice. Si tuviéramos un ángulo donde nada más estuviera así solito, así sí lo podemos llamar ángulo M, pero no lo tenemos en esta ocasión. Este fue el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Halla la medida de cada ángulo, luego clasifica cada ángulo. Ángulo GHK. Ahora el ángulo empieza del lado izquierdo, así que tenemos que leer la parte de arriba del ángulo. Si el ángulo empieza del lado derecho, entonces tenemos que leer la de abajo. Así que este ángulo viene siendo este ángulo de aquí, GHK. Así que si nos podemos ver aquí, este viene siendo aproximadamente 125. Ahora, no ocupan copiar esto, porque pues no es mucho para copiar. Así que para la A, la medida del ángulo GHK viene siendo 125 grados y va a ser un ángulo obtuso. Ángulo JHL, si miramos aquí, este ángulo es un ángulo de 90 grados y es un ángulo recto. Es de 90 grados y es un ángulo recto. LHK, podemos aquí medir la distancia de aquí a aquí, que viene siendo 10, 20, 20, 30, 35. Así que la medida de LHK viene siendo 25 grados. Escribiendo rápido. 25 grados y viene siendo un ángulo agudo, puesto que su ángulo es menor de 90 grados y más grande de 0. Ese es el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. Y recuerden parar el video, copiar el problema y luego seguir. Identifica los ángulos congruentes rotulados en el diseño del edredón. Ahora, si nos ponemos a mirar aquí, no sé si puedo hacerlo un poquito más para adentro para que vean. Así. Ahí está. Ok, este ángulo y este ángulo son congruentes. Así que estos son los ángulos congruentes que estamos aquí porque tienen el mismo número de arcos en el ángulo. Así que el ángulo F viene siendo congruente al ángulo D. El otro ángulo que tenemos congruente es el G y el B. Pueden ver estos ejemplos también en el libro si no pueden ver la imagen en el video. El ángulo ADC es de 140 grados. ¿Cuál es el ángulo de EFG? Si se fijan aquí, es prácticamente lo mismo. Si el ángulo ADC es de 140 grados, ¿cuál es el ángulo EFG? Esos dos ángulos son congruentes. Dos ángulos que son congruentes tienen la misma medida.
Así que este ángulo también es de 140 grados. Y ese es el ejemplo número 3. Pasemos al 4. Dado aquí que LKN es 145, haya la medida de cada uno de estos. Ahora, aquí KM no es un bisectriz. Es un rayo que pasa por el medio, pero no por el medio, pero pasa entre los dos rayos. Así que no son congruentes, no los vamos a equivaler. Lo que vamos a hacer es de que vamos a sumar este y lo vamos a equivaler a 145 porque es la suma de los dos ángulos. Así que 2x más 10 más 4x menos 3 igual a 145. Combinamos los términos que son iguales, que vienen siendo 6x, 10 menos 3 viene siendo 7, igual a 145. Le restamos 7 a ambos lados. 6x igual a 145 menos 7, que sería 138. Y por último, dividimos 6 entre 138 y me va a dar la respuesta de 23. Pero esta no es la respuesta, porque me están pidiendo que encontremos el valor de los ángulos. Los dos ángulos es LKM y la medida del ángulo MKN. Lo que tenemos que hacer es sustituir el valor de 23 en la ecuación que tenemos ahí. Así que vamos a tener 2x, x es 23, más 10, y aquí tendremos 4 por 23, menos 3. 2 por 23 serían 46, más 10, me daría un total de 56. Y para el próximo 4 por 23 serían 92, le restas 3 y te da 89. Y este es el ejemplo número 4. El número 5. QS bisecta el ángulo PQR. PQS es 24, entonces SQR también es 24. La medida del ángulo PQR viene siendo la suma de 24 más 24, que viene siendo 48. Y ese es el ejemplo número 5. Recuerden de hacer los problemas adicionales que están en su libro, que está en la página 26. Gracias.